Yo quiero contar la historia desde mi llegada aquí a Yumbel como profesora parvularia. Yo llegué el año 1957 a la escuela 2, que era exclusivamente de mujeres. Esta escuela funcionaba, un poquito de historia les voy a contar, de mis 41 casi años de trabajo en la misma escuela. Yo llegué ahí y jubilé en la misma escuela, o sea, con sus cambios de número, más que nada. La escuela de antes estaba al frente de la plaza cuando yo llegué, al lado del Banco Estado, más o menos. Yo llegué, era la única profesora parvularia que había y la escuela en realidad era una casona antigua con salas muy grandes, entonces no había espacio para que funcionara el kinder. Cuando llegué yo se estaba construyendo grupo escolar, una tremenda construcción que fue un anhelo de muchos años para los yumbelinos, según lo escuché porque yo no era yumbelina. Después del año 59 ya nos trasladamos al grupo escolar. En la parte que da O'Higgins estaba la escuela 1 y en la parte que da Freire, en la mitad, estaba la escuela 2. Yo, aunque pertenecía a la escuela 2, estaba en la esquina con O'Higgins y Freire, ahí estaba la sala del parvulario. Como era el único parvulario, tenía muchos alumnos. Llegué a tener una vez como 50. Esta escuela sufrió, en realidad las dos escuelas sufrieron un cambio en la numeración porque hubo algunas reformas. Después de ser escuela 2 que llegó allá, exclusiva de mujeres, pasó a cambiar al número 67. Esto del número 67 fue por una reforma que se hizo, que las escuelas ya eran con números más grandes, no sé realmente cómo fue la estrategia. Después, pasados unos años, el año 81, entre paréntesis, trabajando bien, con una cantidad más o menos de 600 alumnos, 500 y tanto, teníamos el año, estando en el grupo escolar, hubo una reforma educacional en que se agregaron a la básica los séptimos y octavos, que se le reforma también para la enseñanza media, porque la enseñanza media quedó con cuatro etapas nomás, el primero, medio, segundo, tercero y cuarto, y se traspasó acá la enseñanza básica, el séptimo y octavo, que corresponderían al primero medio y segundo medio. Una reforma educacional que hasta el día de hoy parece que está. Después pasaron los años trabajando muy bien. Yo en realidad, si les cuento esto, es la mitad de mi vida. 41 años casi cumplí trabajando y siempre en la misma escuela, como les decía anteriormente, solamente con cambio de números. Después, el año 81, sí, hubo otra reforma educacional, cuando se traspasó la educación a los municipios. Ahí se cambió de nuevo de número. Nuestra escuela fue a llamarse 1099. Ahí estuvimos y ahí se produjo la unión de las dos escuelas. La escuela de hombres, que era 1115, se unió con la escuela 1099 y haciendo un solo número de esto que prevaleció el número 1115. Ahí nos unimos, ahí fue mixta ya la escuela. Llegaron los niños, los alumnos, varones y las niñas. La escuela era bastante grande, grupo escolar. Juntamos entre las dos escuelas, siempre estuvimos cercanos a los 1200 alumnos. La escuela tenía departamentos, en esos tiempos había, no sé ahora en realidad porque ya me retiré y estoy en otra etapa de mi vida. En la escuela habían bastantes departamentos. Nunca me olvido del deporte, se hacía mucho deporte. Folclor, mucho folclor. Hubo una preocupación especial con el departamento extraescolar por el arte y la cultura. Después yo estuve hasta el año 97. Mi carrera funcionaria fue profesora parvularia. Después yo tenía una vocación especial por la parte administrativa.
siempre estaba cooperándole a las directoras, así que fui teniendo bastante experiencia. Y como antes se decía, la experiencia es madre de la ciencia, en realidad con algunos cursos fui subiendo y se creó ahí entre todo este tiempo la escuela, la escuela 59. Ahí yo como tenía experiencia estuve años en la oficina, yo sabía hacer los oficios, la correspondencia y tenía una visión bien completa de la escuela en general. Así que me nombraron directora de esa escuelita chica que nació de la escuela 67. Y como ya fui directora, después cuando se unieron las escuelas, estaba la señorita Elisa Méndez, de directora de la escuela 67. Y don Fernando Figueroa Nova, mi esposo, era el director de la escuela 1. Entonces de esas dos personas había que dejar un director y la otra persona tenía que asumir otro cargo. La señorita Elisa Méndez fue la directora, Fernando Figueroa Nova el subdirector y yo quedé como inspectora general, como el cuco. Entonces ahí seguimos trabajando, la señorita Elisa Méndez jubiló, después llegó, si no me equivoco, el señor Jarpa, que en paz descansa. Bueno, de estas personas algunos han fallecido, entre ellos mi esposo. Después seguimos trabajando con don Haroldo Jarpa, el director, también se fue. Después llegó el señor Winter, si no me equivoco. Con él trabajé muy bien, excelente director. Todos los directores en realidad tenían una preparación. La señorita Elisa, Fernando habían hecho un curso de directores, que antes se hacía esos cursos especiales. También tuve la suerte de que a esa escuela llegaron mis hermanas, porque nosotros, un poquito de historia familiar, si les parece, mis hermanas, nosotros somos todas profesoras. Llegó mi hermana Ruth Rodríguez y Sonia Rodríguez. Mis otras dos hermanas trabajan en otras ciudades. Tuve esa suerte porque ya estaba más acompañadita familiarmente. Y yo jubilé ya, el señor Winter, para terminar con mi vida, mi carrera de trabajo en la escuela, el señor Winter postuló, se fue de la escuela, postuló, me parece mucho, al instituto. Entonces quedó vacante el cargo de director. Y llegué a ser directora. Estuve un año de directora y ahí fue mi despedida porque jubilé. Esa sería como mi historia, la vida en la escuela, que fue muy buena, yo lo pasé bien, es la verdad, lo pasé bien con mis colegas, con los alumnos, les teníamos mucho cariño. De repente por ahí me reconocen, la mayoría me reconoce, pero algunos, varios, me saludan con mucho cariño. Y yo quiero que si ven este programa, yo también les tengo bastante cariño, a pesar de que llegaban a mi oficina cuando se habían portado un poco mal. Espero no haber sido muy dura y que les hayan servido los consejos que le damos ahí, algunas medidas que se podían tomar antes, en realidad. Pero eran buenos alumnos, eran buenos, muy respetuosos y había niños excelentes. Teníamos una vocación que nuestra escuela era parte de nuestra vida. Yo así lo sentía, porque después que tocaba la campana, por ejemplo, para irnos nos quedábamos conversando, trabajando, entonces yo veía esa unión, esa camaradería, ese interés por seguir en la escuela, quedarse ahí y recibiendo a los alumnos, todos los profesores, con mucho cariño, porque siempre me cuentan, me encontré con tal alumno y me saludó, me reconoció. Y entonces la fortaleza, yo creo que era eso, la relación con los alumnos y con los apoderados. Así que un saludo cariñoso para todos mis exalumnos, fueron miles, porque en 40 años, con 1.200 alumnos que pasan por la escuela, uno conoce a muchos niños. Y los alumnos de ese tiempo ya son abuelitas, alumnos y alumnas, son abuelitas,
y hasta bisabuela, po. Así que un saludo cariñoso para todos, para sus nietos, para esos bisnietos, que quieran mucho a sus abuelitos, porque son gente muy buena.